noches, bienvenidos a este programa de análisis de la información. Tenemos muchos temas relevantes, pero antes quiero darle la bienvenida a Julio Talamonti, nuestro analista. ¿Cómo estás, Julio? Buenas. Bien, Sandy, muchas gracias. Buenas noches también para ti. Estamos ya a 11 de abril, completamente en vivo, acá por TN23. Le agradecemos el favor de su sintonía como todas las noches. Y bien lo decías tú, Sandy, temas importantes, relevantes, y entre ellos, uno como siempre. ¿Quieres que te lo diga? Muy ¿Sí? bien, adelántame. Claro que sí. Intento fallido de Tel Maldana para entrar a Honduras. ¿Qué pasó? Las interrogantes son demasiadas. Pero los demás temas que tenemos preparados se los presentamos en nuestros titulares. Bienvenidos. La exfiscal general Tel Maldana protagonizó un intento fallido de ingreso a Honduras. Tenemos todos los detalles. El incidente protagonizado por Tel Maldana causa que surjan varias preguntas. ¿Por qué viajaba en un avión privado? ¿Quién pagó su uso? ¿Quién paga su estadía en El Salvador? 4 jóvenes migrantes hondureños fueron atacados a balazos en un sector del anillo periférico. ¿Por qué fueron atacados? El análisis a continuación. La Contraloría General de Cuentas interpuso una denuncia en contra de 130 municipalidades por alumbrado público. Autoridades del Ministerio de Economía afirman que trabajan en el desarrollo de un fondo de 20 millones de quetzales para apoyar a nuevos emprendedores. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentó su plan operativo de prevención ante la llegada de la Semana Santa. Diversas interrogantes surgieron este jueves después de que trascendiera la supuesta retención de la exfiscal general Tel Maldana en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras. Diversas interrogantes surgieron este jueves después que trascendiera la supuesta retención de la exfiscal general Tel Maldana en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras. Medios locales de ese país informaron esta mañana sobre la presunta retención de la exjefa del Ministerio Público en las instalaciones de la aduana de Toncontín. Sin embargo, esta versión fue desmentida posteriormente por la Secretaría de Seguridad de esa nación. De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, habría sido Aldana quien determinó retirarse del suelo hondureño antes de pasar por control migratorio, pese a que no habría ninguna restricción para su ingreso en el vecino país. La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Migración, el cual indicó, por medio de una nota de prensa, que Aldana decidió salir voluntariamente del país. Otros datos confirmados son: su vuelo privado aterrizó a las 11 horas con 5 minutos en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, Honduras. Después de algunas horas de manera voluntaria, el vuelo volvió a despegar de esa misma terminal aérea hacia el lugar donde había partido, específicamente a las 13 horas con 44 minutos. Según se dio a conocer, la exfiscal viajó en un avión privado con matrícula YS-258PE, piloteado por el capitán Javier Ariad. Hasta ahora se desconoce quién habría financiado el vuelo. La exfiscal viajó hacia El Salvador el pasado 18 de marzo. Ese mismo día, el juzgado 10º de primera instancia penal giró una orden de captura en su contra por los delitos de peculado, por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. Misma orden continúa vigente en Guatemala y de pisar territorio nacional podría ser detenida. Luego de la retención de la exfiscal general Tel Maldana, las autoridades de ese país se pronunciaron y esto fue lo que dijeron en conferencia de prensa. A las 11:00 del día de hoy
ingresa en un vuelo privado la ciudadana guatemalteca Telma Aldana, exfiscal de la República de Guatemala. Ella hizo sus controles de migración como corresponde a ley. La Policía Nacional le iba a brindar seguridad durante sus recorridos, ¿verdad?, en nuestro país, y se registra la salida de ella a la 1 de la tarde. De manera voluntaria, ¿verdad?, ella regresa en el mismo avión que ingresó. Acordémonos que son vuelos privados, así de que ella decide regresar a la hermana República del Salvador. Sí. No, de ninguna manera, ¿verdad?, no hay ningún alerta migratoria, alerta o notificación por parte de autoridades de Interpol, así de que ella decide salir de nuestro país. Definitivamente, tras este episodio surgen varias preguntas que en este momento vamos a ver en pantalla junto con usted en casa. Y estas preguntas pueden ser las siguientes. ¿A qué iba realmente Telma Aldana a Honduras? ¿Quién paga los gastos del avión privado? ¿Por qué usar un avión privado y no un vuelo comercial? Además, también está la pregunta de preguntas. ¿Quién paga su ya larga estadía en El Salvador? Todas estas son preguntas sin respuesta a las cuales podemos seguir agregándole otras. Por ejemplo, ¿por qué luego decide retirarse y ya no ingresar a Honduras y regresar a El Salvador? Sandy, son cuestionantes que pues ella tendrá que aclarar, ¿no? También. Las autoridades de Honduras indicaban que su papelería se encontraba en orden, pero que no tenía el vuelo, no tenía permitido aterrizar en ese país, por lo tanto no permitieron que ellos pudieran ingresar a Honduras y por eso tuvieron que retirar. Pero aquí la gran cuestionante es eso, ¿a qué iba a Honduras entonces? Esta es una situación bastante particular y peculiar. Telma Aldana ha posteado en su Twitter varias situaciones, de hecho, por lo menos dos versiones distintas. En la primera de ellas decía en esta mañana que iba a una reunión con altos funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto pudiera ser constatado fácilmente llamando a ese banco y viendo si de verdad había alguna audiencia o no para Telma Aldana. Pero ya luego, en un pronunciamiento que hizo ya prácticamente en horas de la noche de Guatemala, siempre el día de hoy, dijo que iba con parte de su equipo a reunirse con funcionarios de organismos internacionales, ya cambiando esa versión. Ahora, se reporta que iba ella y que iba el piloto de la aeronave, y también en las imágenes, pues no sé, no logro apreciar que haya más gente de su equipo. Entonces aquí es donde las preguntas siguen surgiendo, porque no parecen ser coincidentes. Aparte, Julio, es que tú andes en un avión privado, sabemos que representa gasto. ¿Y quién lo pagará? Qué interesante, ¿sabes? Sí, primero el gasto, que eso es bastante. No se fue en un vuelo comercial. Recordemos que en este momento ella se puede movilizar de El Salvador a Honduras, cualquier país centroamericano, porque obviamente la orden de captura solamente está para territorio guatemalteco. Entonces lo pudo hacer en un vuelo comercial, por ejemplo. Esa es la pregunta de preguntas, porque obviamente es hasta por seguridad. Ahí sí que, valga la redundancia, bastante más seguro, ¿verdad?, para cualquier persona y en este caso pues para ella misma, el movilizarse a través de los grandes aviones de las aerolíneas comerciales que prestan ese servicio en el área centroamericana. Pero causa esta suspicacia de por qué en un avión privado. Primero, no solo por el costo, tú ya lo dijiste, es elevado, sino que también qué era lo que se pretendía de esa manera. Resguardar su seguridad o resguardar su identidad, o ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué si había una reunión aparentemente tan importante con personeros internacionales, al final de cuentas decide mejor retirarse y regresar a El Salvador? Siendo lo que tú dijiste absolutamente cierto, no hay ninguna restricción para que ella pueda movilizarse en cualquier país del mundo, sinceramente. Y con esta movilización que vemos hoy, Julio, está claro que ella se puede ir a cualquier parte, incluso para refugiarse, para pues tener cierto asilo o evitar también una orden de captura internacional, porque ya tiene muchísimo tiempo, ha tenido tiempo, no sabemos cuántas veces ha salido de El Salvador, si se ha ido a otros países o qué ha pasado finalmente hasta este momento, porque se da la retención. Si todo hubiese estado en orden, si hubieran solicitado entonces el permiso de aterrizaje, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta que estaba en Honduras, imagínate. Ese detalle es muy importante, ¿sabes, Sandy? Porque básicamente aquí hay que hablar con esa claridad. Ese avión trató de ingresar y aterrizar ahí en Toncontín de una manera, digamos, pues no del todo legal, sino que
con esa cuestión de la suspicacia de que no tenía ese plan de vuelo para estar en ese sitio y en ese lugar. ¿Por qué se hizo de esa manera desordenada? Todas estas cosas son cuestionantes que creo que no le ayudan a Telma Aldana, por lo cual mejor hubiese optado, como tú bien decías, por la vía comercial de cualquier aerolínea, ¿verdad? Aparte de ello, entonces nos deja claro qué va a pasar finalmente, porque parece que tiene más interés en mantener estas reuniones, en seguir entonces con los acuerdos y demás, buscando ella, que aclarar su situación legal en el país. Yo no entiendo, la verdad, cuando siempre se ha hecho el llamado en que se presenten, en que aclaren la situación legal desde su posición en el Ministerio Público, entonces ¿por qué no hacerlo también? Mira que cuando era fiscal general, como tú bien dices, hacía ella misma el llamado a las personas que tendrían la orden de aprehensión para que se presentaran. En este caso no lo ha querido hacer aquí en Guatemala. Y si la justificación es me voy a ir a reunir, está bien, puede ser que sea cierto, ¿no? Con personeros internacionales. No quiere decir que sea algo malo, pero no es algo malo. La situación en la que se da es como confusa. Es muy confusa. Para situaciones de campaña, yo te pregunto, ¿qué campaña? Si ni siquiera está inscrita. Entonces todo esto lo que deja es una cortina de absoluta confusión. Esperemos que logre resolver primero y aclarar su situación jurídica aquí en Guatemala. Por supuesto. Bueno, vamos a continuar con los temas de análisis, pero antes tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Así es, entonces por favor usted no cambie porque seguimos acá completamente en vivo y recuerde, somos a la medida. Hablemos de los migrantes hondureños. Sobre el anillo periférico frente a la colonia 4 de febrero en la zona 7 capitalina ocurrió un ataque armado. Bomberos voluntarios confirmaron que 3 de los heridos están estables y uno de ellos en estado delicado, que son de nacionalidad hondureña y que iban en esa caravana. Con los rostros cubiertos, 2 sicarios a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un grupo de migrantes hondureños que descansaba en la banca de una parada de bus en la Quinta Calle y anillo periférico de la zona 7 capitalina. Al menos 10 hondureños esperaban que conductores los ayudaran a avanzar en su trayecto rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, fueron sorprendidos por las balas. 4 fueron trasladados por bomberos voluntarios a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. A la emergencia del Hospital General San Juan de Dios ingresaron esta tarde 4 personas, son de nacionalidad hondureña. Las 4 personas son identificadas con los nombres de Selvin Alexis Carranza, de 16 años, Ronnie Saúl Padilla Cerro, de 23, José Andrés de la O Padilla, de 24 años, y Evin Javier Maradiaga Cartagena, de 19 años. De ellos, 3 ingresaron conscientes, aunque con diferentes heridas de proyectil de arma de fuego, y uno que está muy delicado con 2 heridas de proyectil de arma de fuego en el cráneo, y él es Evin Javier Maradiaga Cartagena, de 19 años. En este momento pues ellos se encuentran, están siendo atendidos por los médicos y se está evaluando la evolución de ellos. Incidente por demás extraño. 4 migrantes hondureños fueron atacados a balazos en el anillo periférico precisamente y 25 calle de esta zona capitalina. Los 4 jóvenes, imagínense usted las edades, 16, 19, 24 años. Ya hablaremos de esto con Sandy en el análisis. Forman parte de esta nueva caravana de migrantes de la cual ayer le estábamos dando la información que iba a ingresar a Guatemala. Versiones preliminares dice que los jóvenes fueron atacados por desconocidos que se transportaban en motocicleta. Los reportes difieren porque de alguna manera también inicialmente se había dicho que los atacantes viajaban en un automóvil. En automóvil, en motocicleta, en autobús, a pie, en taxi, como sea. Lo raro, lo extraño y lo importante ahora para establecer, Sandy, es por qué se dio este ataque. Hipótesis pueden haber muchísimas. Exactamente, y a eso vamos. ¿Cuál crees tú que serían los posibles motivos por los cuales atacan a estos jóvenes? Porque uno de los puntos que dialogábamos anteriormente era que no sabemos también qué tipo de personas están conformando esta caravana, que obviamente muchos de los que enfilan esta caminata, pues bueno, son personas que necesitan y buscan oportunidades económicas, pero también hay gente infiltrada, podría ser una opción o una de la versión. Por supuesto, Sandy, y por eso la preparación de un programa como A la Medida para poder traer un análisis serio requiere de mucho de eso y lo hablábamos contigo precisamente. A ver, me llama la atención 2 detalles. Número 1, lo focalizado
focalizado que fue el ataque. Claro. Número 2, la edad de los chicos que fueron agredidos. Todos son jóvenes, muy jovencitos. Pudiera ser una primera hipótesis, imagínate tú, que vinieran dentro de la caravana algunos infiltrados, como tú bien le denominas, que integren pandillas en Honduras. Y cuando los pandilleros acá nuestros, de la pandilla contraria, pues los ven, los atacan. Esa puede ser una primera hipótesis, ¿verdad? Pero también puede ser otra cosa preocupante el hecho de que fuera una situación tal vez de violencia común. No lo creo, parece muy extraño. Pudiera ser un ataque casi porque son migrantes, es decir, focalizado como una especie de odio. Los guatemaltecos hemos demostrado que al contrario, se les ha apoyado mucho a los hondureños. Sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? Aquí está el gran trabajo que tendrá que hacer ahora las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil en conjunto para determinar qué fue la verdadera razón y motivo. Por supuesto que sí, Julio, pero aparte de eso hemos hablado de qué origina o cómo se producen estas caravanas, porque bien indicamos, hay grupos que tienen distintos fines y que están haciendo las convocatorias, hacen la logística para que todos estos hondureños salgan y bueno, también de El Salvador se unen guatemaltecos. Correcto. Entonces, ¿será posible tener otra versión u otra hipótesis de que existe otro fin o alguna otra manera que quieran buscar llamar la atención de esta manera con violencia? Una hipótesis muy perversa, pero que no podemos descartarla. Este es el momento de las hipótesis. Imagínate tú, ¿qué era lo que estaban pidiendo muchos de estos migrantes el día de ayer? Seguridad. Seguridad del ejército, así lo dijeron. Bueno, quizá para crear esta necesidad se da un ataque de este tipo. Se crea el problema al final. Se crea el problema, la necesidad precisamente en este tipo de personas focalizadas. Sería una situación bastante perversa, pero es que la historia de la humanidad también está plagada de muchas situaciones similares que han llegado a pasar anteriormente, por lo cual tampoco hay que descartar la que venga de lo interno de la misma caravana. Lo duro aquí, Julio, también es cuántas personas se están arriesgando, porque imagínate, en este ataque fueron 4 personas, pero ¿qué tal si una bala perdida, por ejemplo, llega a un niño, a un adulto? A varias personas eran las que estaban en este recorrido y obviamente se ven expuestas también al ataque. Correcto, y no necesariamente estamos hablando de que sean personas hondureñas, porque donde se da el ataque habían más personas, pues muchos de ellos con nacionales, que pudieron haber sido también heridos. Ahora, tenemos más datos para complementar esta situación y que sigamos en el análisis. Sandy, ¿cuáles son? Hablemos del estado de salud de estas personas que resultaron afectadas. 3 pacientes se encuentran estables, indican entonces los médicos. Sin embargo, uno de ellos permanece en estado delicado porque recibió impactos de bala en la cabeza. Se desconoce el motivo de este ataque, pero según una versión que se tiene, los jóvenes se encontraban en el lugar pidiendo jalón cuando de repente pasaron sujetos desconocidos y les interceptaron, entonces les dispararon en repetidas ocasiones. La caravana que actualmente está llegando al país está conformada por unas 1000 personas y su destino final es Estados Unidos. Imagínate, estaban pidiendo el famoso jalón. Y ahí llegan y los acribillan entonces. Y los disparos fueron a matar, porque si me dices que uno de los disparos fue a la cabeza, eso ya es un disparo a matar. Esto es una situación que de verdad tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Por eso, esto de las caravanas se vuelve al final de cuentas una crisis humanitaria en toda su justa dimensión, Sandy. Es una cuestión de seguridad, no solo de los que van integrando la caravana, ahora se vuelve una cuestión de seguridad por los países donde transitan, en este caso, nuestro país, Guatemala. ¿Qué mensaje se da con este ataque, Julio, y con la situación que está pasando? Porque obviamente esto genera cierto temor en los propios hondureños que van pues en este recorrido, porque obviamente pensarán ellos que ese es el recibimiento que se les da aquí porque ocurrió precisamente en nuestro país, pero sabemos que en muchas ocasiones se les ha apoyado. Pero ¿qué mensaje es el que se les envía de esta manera a ellos? Yo creo que es un mensaje de miedo, un mensaje de temor, de terror, de inseguridad. No sé si lo que se pretendía también es decir, ¿saben qué? Ya no vengan. Entonces pudiera provenir inclusive hasta de otras partes, de las personas interesadas en que ya no se den este tipo de caravanas. Sea como sea, es una situación lamentable y lamentamos que se haya dado este incidente aquí en nuestro país, Guatemala, que se ha destacado, y lo quiero recalcar una vez más, Sandy, por siempre tender esa mano amiga a los migrantes hondureños. Así que esperemos que pronto tengamos la información de qué es lo que sucedió. Que se pueda esclarecer lo que pasó finalmente y tener una versión clara de lo sucedido. En otra información, de acuerdo a las autoridades de la cartera de Economía, se trabaja en la constitución de un fondo de 20 millones de quetzales para apoyar a nuevos emprendedores.
Bueno, el papel nuestro es de ambas vías. Tiene que haber un servicio de capacitación de asistencia técnica acompañado de servicios financieros. En estos momentos nosotros estamos construyendo toda una, diría yo, una parte legal para poder constituir un fondo de garantía que incentive al sistema financiero a poder dar esos financiamientos a los emprendedores, sobre todo los emprendimientos nuevos que necesitan capital inicial en condiciones que puedan ser accesibles, que sean blandas, que el emprendedor tenga ese espacio de poder llegar a su punto de equilibrio, empezar a generar las utilidades que necesita. Cuando se inicia un emprendimiento todavía es un ensayo y error, es un capital de riesgo. En el fondo de garantía estamos hablando de destinar 20 millones de quetzales para poder incentivar al sistema financiero, tanto el regulado como no el regulado, que son las microfinancieras y las cooperativas de ahorro y crédito. Por aparte, se espera capacitar a más de 1.200 emprendedores para formalizar negocios. Cuando estamos hablando de nuevos emprendimientos, generalmente surgen como microempresa o pequeñas empresas. Todo depende del capital de trabajo con el que puedan contar. Sin embargo, en torno a la ley, nosotros lo que esperamos es que estos emprendimientos sean ya de nuevas industrias potencializadas, como la tecnología, como la industria creativa. Ahora sí, Sandy, una pregunta, pero no pueden faltar las preguntas para ti todas las noches. ¿Sabes que hoy la Contraloría General de Cuentas denunció a 130 municipalidades? La pregunta es ¿por qué? Le va a sorprender, ya hemos tratado este tema y hoy finalmente se establece entonces por medio de una denuncia. Cuando regresemos analizaremos la información. Así es, vamos a una breve pausa comercial. Usted por favor quédese en sintonía porque somos a la medida. La Contraloría General de Cuentas interpuso una denuncia en contra de 130 municipalidades por el tema del alumbrado público. Aquí tenemos los detalles. Según la Contraloría General de Cuentas, desde 2016 se realizaron 130 auditorías a igual número de municipalidades en el país. Según la Contraloría General de Cuentas, desde 2016 presentaron una acción penal ante el Ministerio Público. Por lo tanto, le solicitó el ente investigador que realizaran 130 auditorías al mismo número de municipalidades a nivel nacional. Esto debido a unas irregularidades en el cobro de la tasa municipal de alumbrado público. Hasta el momento, varios guatemaltecos han presentado la queja de los cobros excesivos que muchas veces triplican la tarifa de consumo personal. Dentro de los hallazgos, por ejemplo, se menciona que en algunos lugares el cobro es alto y ni siquiera hay lámparas en funcionamiento. El cobro por este servicio ha sido una denuncia constante, ya que hay varias viviendas que pagan más por el alumbrado que por el servicio de consumo de energía, porque fue una decisión de más del 90% de los alcaldes que fijaron esa tasa, según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Vaya, un tema que de verdad impacta. 130 municipalidades de 340 que son, Sandy, esto es impactante, ¿no? La verdad que sí. Exactamente, eso hablábamos y precisamente ya se había hecho este hallazgo, se había indicado hace varios meses cómo distintas municipalidades pues cobraban excesivamente por la energía, el alumbrado público en este caso, que incluso se mencionaba que habían personas o en hogares que pagaban más de alumbrado público que en la vivienda, pero tú tienes datos. Tienes toda la razón, Sandy. Sí, y ahí los está viendo usted en pantalla. Precisamente esta denuncia fue interpuesta por las irregularidades en el cobro de la tasa municipal de alumbrado público. Bien lo mencionabas tú. Anteriormente, Energuate había denunciado que muchas comunas aplican altos montos que afectan obviamente a todos los usuarios. Según estudios de la empresa, 6 de cada 10 usuarios pagan más de lo que debieran de alumbrado público que por su propio consumo. La situación afecta, escuche usted, a casi 2 millones de personas. Esto es bastante alarmante y es una situación, Sandy, que viene desde el año 2009 cuando se le permitió, por ley obviamente, expresamente a las municipalidades, el poner un arbitrio a discreción, llamémosle así, en cuanto al cobro de alumbrado público. Esto nos da la pauta entonces es que sí o sí necesitamos esa regulación, Julio, ya no dejar situaciones como estas en las municipalidades, porque eso no pasaba antes y ese era el comparativo que se hacía incluso por varias personas que mostraban entonces los recibos de luz y cómo el gasto por el alumbrado público era tan elevado a raíz que queda en manos de las municipalidades. Es correcto, el abuso, ¿verdad? Que se está dando y aparte no tiene ninguna lógica ni sentido, es decir, ¿cómo puede ser, Sandy, que te
termines pagando más de alumbrado público que del propio consumo del hogar. Esto no tiene ningún sentido. Así es. Y me recuerdo muy bien que hay personas que han denunciado en distintas plataformas el hecho de que, por ejemplo, se les cobra incluso alumbrado público y ni siquiera tienen cerca ese mismo alumbrado. O que el alumbrado es deficiente, además. Exactamente, que a veces no funcionan o tienen ciertas precariedades, entonces dicen, ¿por qué yo voy a pagar si en realidad no me están dando ese servicio? Y tienen razón. Tienen toda la razón. Yo recuerdo en este momento, ahora que estamos haciendo el análisis de este tema, en el mes de diciembre en Radio Cadena Sonora tuve oportunidad de entrevistar a gente de Meruate y ellos decían con preocupación el hecho precisamente de que quedó en la ley a discreción de las corporaciones municipales el poner esas tasas y que están tratando de hacer esa conciencia, pero por lo visto la conciencia en 130 comunas no ha habido. Y entonces está bien que venga la Contraloría e interponga estas querellas penales. Me parece oportuno. Por supuesto, Julio. Tenemos otros datos para poder continuar con este análisis y de esta manera que usted pues pueda también hacer su propio análisis. En su momento en Erguate, recordemos que propuso que las tasas sean equitativas y acorde al gasto de cada usuario. La situación agrava otro problema. Ante el alto costo, muchos pobladores prefieren comprar energía eléctrica robada por el precio que es mucho más bajo. Cierto. Y según Energuate, las conexiones ilegales generan unos 370 millones de quetzales de pérdidas anualmente. Es decir, lejos de motivar a las personas a que paguen, a que sean constantes y que tengan todo en orden, lo que están haciendo es desviarlas para poder comprar energía ilegal. Exactamente. Y con esto fomentamos dos cosas. Primero, el hurto de fluidos, que es un delito. Fomentamos el hecho de estar en esa irregularidad, pero también cortamos las posibilidades de desarrollo de cada uno de los municipios. Esto es lo que no se están dando cuenta estas 130 municipalidades distintas, ¿verdad? Aquí la pregunta es entonces, ¿a dónde se van todos estos fondos, Julio? Si se paga tanto dinero por el alumbrado público, exactamente, esas cuentas son las que necesitamos, ¿no? Ojalá entonces ahora ya con la denuncia penal interpuesta por la Contraloría General de Cuentas, Sandy, esto empiece a quedar claro y ya no se dé más este tipo de abusos. Por de pronto, nosotros seguiremos investigando para informarle a usted de qué es lo que ha pasado. En otro tipo de información, durante las últimas 24 horas se han reportado 4 ataques armados en contra de pilotos de taxi. Desafortunadamente, todos terminaron con saldo mortal. Varios son los ataques armados en contra de pilotos de taxi que se han suscitado en el país. Los sicarios siguen amenazando y haciendo de las suyas contra la vida de estos guatemaltecos. Recordemos que en Izabal hace unos días se registró un ataque armado en contra de un conductor de taxi en Puerto Barrios. Según los testigos, 2 sujetos a bordo de una motocicleta fueron los responsables de cegarle la vida tras varios disparos. El piloto perdió el control y se empotró contra unos árboles que se ubican frente al complejo deportivo de ese municipio. La víctima fue identificado como Enrique Marroquín, de 38 años. En horas de la noche del miércoles se reportó el segundo atentado armado de la semana en Colinas de Minerva de la zona 11 de Misco. Los testigos dieron aviso a las autoridades cuando vieron el cuerpo del hombre lleno de sangre por causa de los varios impactos de bala. El ataque fue directo, por lo que perdió la vida en el lugar. Al amanecer de este día, sicarios nuevamente atentaron contra la vida de otro taxista, pero en esta ocasión el escenario fue en la 9ª calle y 34 avenida de la colonia El Paraíso 2 de la zona 18. El cuerpo quedó a la par de su vehículo con la matrícula P508 GGD. El Ministerio Público se presentó en el lugar para poder recolectar las evidencias e iniciar con las investigaciones correspondientes. En horas de la tarde se repitió la historia, pero en esta ocasión fue en la colonia Lo de Fuente, zona 11 de Misco. El piloto de un taxi falleció debido a los fuertes impactos de bala que los sicarios le proporcionaron. La víctima fue identificado como Juan Chivalán, de 43 años de edad, y fue reconocido por la esposa Flor Roselina España. Ante los ataques constantes contra los pilotos de este servicio, el gremio de taxistas exigen a las autoridades la pronta acción de seguridad para ellos, ya que temen no regresar a sus viviendas y sean asesinados por los delincuentes.
Y con relación a este tema tan dramático, el candidato a la presidencia por la alianza PAN-Podemos se pronunció ante estos asesinatos de taxistas de las últimas semanas. Veamos la información en A la Medida. Realmente estamos consternados, indignados y realmente muy preocupados. Viendo que van más de 13 taxistas en lo que va del año asesinados. Solo en 3 días van 4 taxistas. Le exigimos al gobierno y a la policía, al Ministerio de Gobernación, que les brinde una protección inmediata a estos pilotos de taxis que se dedican a hacer su trabajo y a desempeñarlo de la forma correcta, honesta, todos los días. Nos solidarizamos con sus familias. Y bueno, yo sí vamos a mandar el mensaje de nuevo. Estos señores del crimen organizado, ojalá rueguen que nosotros no lleguemos a gobernar porque se les acabó la fiesta. Nosotros los vamos a ir a buscar hasta la última piedra que existe en este país. Y cuando los encontremos van a tener una sola opción y una sola oportunidad, no 2. O se rinden o se mueren. Pero esto se acabó. Nosotros le vamos a devolver la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Y esto ya no puede seguir así. ¿Sí? Nosotros vamos a sacar el ejército a la calle. Nosotros vamos a retomar el territorio nacional de estos canallas y de este crimen organizado. Se acabó, ya no más. Le devolveremos la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Es momento de una pausa, pero quédese con nosotros. Gracias por seguir en sintonía de A la Medida. El ministro de Gobernación se reunió en Estados Unidos con el nuevo secretario de Seguridad Nacional de ese país. Durante la reunión, ambos hablaron sobre varios temas y Degenhardt prometió resultados a corto plazo. Veamos la información. Esta semana se registraron varios cambios en el gobierno de Donald Trump, específicamente en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, equivalente al Ministerio de Gobernación de Guatemala. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense tiene a su cargo la seguridad fronteriza y temas de migración y aduanas. Kevin McAleenan asumió este miércoles el cargo de secretario de Seguridad Nacional tras la renuncia de Kirstjen Nielsen. Anteriormente, McAleenan trabajaba como comisionado de aduanas y protección fronteriza. Este jueves, Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación, se reunió con McAleenan, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense. Las conversaciones el día de hoy estuvieron orientadas a 3 ejes criminales principales. El eje del tráfico de personas, que es un eje criminal al que le estamos poniendo muchísima atención a ambos países. El tema del narcotráfico, en el cual hoy hicimos acuerdos muy importantes en función de las capacidades de intercambio de inteligencia que vamos a estar desarrollando con Estados Unidos. Y por supuesto el tema del tráfico de las armas. Esos 3 fenómenos delictivos y criminales que son de origen transnacional están todos relacionados. Degenhardt afirmó que la migración fue uno de los principales temas tratados. La preocupación del gobierno de Estados Unidos, que fue la que me compartió el secretario esta tarde, es el riesgo en el cual se están poniendo a las poblaciones guatemaltecas y en este caso de Honduras y de El Salvador en este proceso irregular de migración. Es un tema que tiene un componente criminal. La parte que a ellos y en este caso a nosotros como el Ministerio de Gobernación nos preocupa, por supuesto, es ese componente criminal que lucra y abusa de las poblaciones vulnerables, en este caso del Triángulo Norte. El ministro de Gobernación afirmó que es una ventaja que el actual secretario de Seguridad estadounidense tenga experiencia y que ya haya trabajado con los gobiernos del Triángulo Norte. La ventaja que tenemos del hecho de que el secretario haya estado ya en la administración previamente nos permite darle una continuidad a todos los planes estratégicos y tácticos que ya habíamos desarrollado previamente con la secretaria Nielsen. Esta reunión del día de hoy lo que confirmó es el nivel de compromiso que ambos países tenemos en la lucha contra estas estructuras criminales y garantiza lo que ya teníamos planeado. Ya iniciamos con operaciones de investigación criminal y de captura de estas estructuras criminales
y el día de hoy no solo desarrollamos y revisamos, sino fortalecimos tremendamente los planes que tenemos de trabajo conjunto entre Estados Unidos y Guatemala. Tenemos la gran suerte de tener una amistad con el secretario que acaba de asumir el día de hoy. Creo que esa amistad se ve reflejada el día de hoy, ya que hoy asume él la posición del secretario de Seguridad Interna y somos el primer país y por lo consiguiente la primera reunión que él sostiene con otro país a nivel internacional. También se destacó la disposición del gobierno estadounidense de trabajar junto al gobierno de Guatemala. El gobierno de Estados Unidos nos ofreció el día de hoy trabajar muy de la mano con nosotros a nivel del ministerio y yo creo que de corto plazo se van a ver más resultados históricos como los que hemos estado generando últimamente. La alianza PAN Podemos, mediante su secretario general Manuel Conde, se refirió a la multa de $160,000 que les interpuso el Tribunal Supremo Electoral. El día de hoy estuvimos en el Tribunal Supremo Electoral, tanto en la instancia de fiscales de los partidos como en una cita privada con el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral. La coalición PAN Podemos está tranquila, no se ha movido un paso fuera del marco legal. Se habla de campaña anticipada cuando ya llevamos más de 23 días de campaña y se habla de la utilización de redes sociales, especialmente de las llamadas redes sociales universales que son de uso personal como Facebook y Twitter. Se está evaluando el recurso legal a interponer. Los señores magistrados están conscientes que los medios de impugnación sirven para eso. Creemos en el buen juicio y buen criterio del Tribunal Supremo Electoral. También hablaremos con el señor registrador de Ciudadanos porque nos sorprende una multa de ese nivel que no tiene ninguna relación con el tipo de acción que se aduce fue cometida. Pero estamos preparando estas acciones, estamos tranquilos porque luego de conversar con magistrados del tribunal sabemos que esto va a ser resuelto con buen juicio y que el desempeño nuestro en la campaña como partidos en coalición y como un binomio presidencial y vicepresidencial se podrá seguir dando con toda la normalidad y la tranquilidad que amerita una campaña que se está llevando con un buen criterio democrático. Y siempre en este tema informativo de las elecciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral garantizó la transparencia en el proceso electoral 2019 y también que no va a existir injerencia de organizaciones tanto nacionales como internacionales en las decisiones de la ciudadanía guatemalteca. Veamos entonces la información en A la Medida. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, se refirió a la solicitud del secretario general de la OEA de que en estas elecciones no exista ninguna intervención extranjera. El magistrado aseguró que no aceptará la intervención de organismos internacionales o nacionales durante el desarrollo del proceso electoral. Además, agregó que será la ciudadanía quien tome la decisión de quiénes serán las nuevas autoridades del país. Les reitero, el tribunal garantiza los resultados electorales. La descentralización que la ley establece hace que la ciudadanía sea quien realice el escrutinio. Participa la ciudadanía, participan las organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral es independiente y no supeditado a organismo alguno del Estado. No permite ni ha permitido nunca el Tribunal Supremo Electoral la injerencia de A o B situaciones o de organizaciones, ya sean internacionales o nacionales. El tribunal no le permite, y les reitero, es la ciudadanía quien hace el escrutinio de los resultados electorales y existen los medios para eso. De esta manera finalizamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Feliz noche. Hasta mañana. Muy buenas noches.